Buenas, en este video vamos a resolver el siguiente circuito mediante el método de mallas, el cual nos está pidiendo que determinemos el voltaje y la corriente en cada resistencia mediante este método. Evidentemente utilizaremos la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces lo que haremos será seguir cada uno de los pasos para resolver este circuito mediante el método. Vamos a ir viendo a lo largo del video cada uno de estos pasos. Entonces, teniendo nuestro circuito así, lo primero que hay que hacer es plantear la dirección de nuestras corrientes de malla. Estas direcciones se pueden plantear en el sentido que nosotros queramos, ya sea horario o antihorario. Y en este caso yo los planteo así. Luego de eso hay que polarizar nuestras resistencias o componentes que se encuentran en el circuito. En este caso nosotros decimos que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces, si la corriente, por ejemplo, para R1 va hacia acá, entonces entra en positivo y sale en negativo. Lo mismo para las fuentes de corriente y todas las resistencias. Lo único que cambiaría es para las fuentes de voltaje, ya que aquí la polaridad la marca la fuente inicialmente. Entonces esta se deja así. Ya que hicimos esto, ahora lo que hay que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sabemos que la suma de las diferencias de potencial en una malla va a ser igual a cero. Entonces vamos a tener tres ecuaciones como tenemos tres mallas. Entonces para la primera malla vamos a ver que hay cuatro componentes. En este caso la fuente de corriente. Entonces vamos a decir que para plantear nuestra ecuación lo que sale es el signo que vamos a considerar. En este caso el signo que está apuntando a la fuente está saliendo por el negativo, entonces vamos a poner menos diferencia de voltaje en la fuente 1. Luego, en la resistencia 5 está saliendo en negativo, entonces ponemos menos voltaje en la resistencia 5. Para la resistencia 2 igual es negativo, menos voltaje en la resistencia 2, y para la resistencia 1 es igual, menos voltaje en la resistencia 1 igual a 0. Pero aquí en esta malla hay algo interesante, ya que como tenemos una fuente de corriente y está en serie con esta resistencia, entonces podemos decir algo. Como esta fuente está directamente relacionada con la corriente de malla, entonces automáticamente la corriente de malla se vuelve la corriente de la fuente. Entonces ya podemos obtener nuestra primera corriente de malla. Esto se hace analizando, obviamente. En este caso, como planteamos la dirección de esta malla hacia el sentido en el que apunta la fuente de corriente, va a ser positiva. Si la pusiéramos en el sentido contrario, iría negativa. Entonces ahora hay que plantear la ecuación para nuestra malla 2. Entonces otra vez, de donde sale la flechita, entonces para la resistencia 4 está saliendo en negativo, entonces es menos voltaje en la resistencia 4. Para la resistencia 6 es menos voltaje en la resistencia 6. Y para la resistencia 5 es menos voltaje en la resistencia 5, que es lo que tenemos acá. Y todo esto igual a cero. Ahora lo que hay que hacer es expresar estas ecuaciones a través de la ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces hay que expresarlo así. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Para el caso de la resistencia 4, entonces nosotros decimos que para la resistencia 4 lo está multiplicando tanto la corriente 2 como la corriente 3. Aquí observamos que la corriente 2 está pasando por esta resistencia y la corriente 3 también. Entonces aquí nosotros hay que poner primero la resistencia, porque es la ley de Ohm. Entonces resistencia, el signo es de la fórmula de arriba. Entonces, ¿qué va a estar multiplicando? A la corriente en la que estamos. Siempre en la malla en la que estamos lo tenemos que poner positivo. Y luego nos fijamos en la corriente de malla del otro lado. Si esta corriente va en el mismo sentido que la corriente de la malla en la que estamos, se pone positiva. En este caso, como es así, se pone más corriente 3. Si esta corriente I3 fuera en el sentido contrario, se tendría que poner como negativo y sería menos I3. Entonces así queda. Esta es nuestra ley de Ohm para esta diferencia de voltaje en la resistencia 4. Ahora, para la resistencia 5 es algo similar, porque igualmente va a haber dos corrientes de malla que están atravesando esta resistencia 5. Entonces ponemos menos resistencia 5 por la malla en la que estamos. En este caso estamos en la malla número 2. Entonces otra vez, corriente 2 positiva y nos fijamos en el sentido de la corriente 1.
En este caso, esta va igualmente en el mismo sentido. Fíjense que va hacia la derecha y la de acá también hacia la derecha. Entonces es positiva, más corriente I1. Y nos queda esto. Y para la diferencia de potencial en la resistencia 6, vamos a tener menos resistencia 6. Y como en la resistencia 6 únicamente aparece una corriente de malla, entonces únicamente se multiplica por esa corriente. Entonces nos quedaría así y todo es igual a cero. Ahora aquí podemos ya poner directamente nuestros valores. Bueno, aquí podemos factorizar todos los términos en común que tengan a la i, ya que la i va a ser nuestra variable desconocida. Entonces, para el caso de la corriente I1, únicamente lo está multiplicando la resistencia 5. Y para la corriente 2, lo está multiplicando tanto la resistencia 4 como la resistencia 5 como la resistencia 3. Entonces, si lo factorizamos el menos acá y todo lo adentro nos queda positivo. Y para la corriente 3, únicamente la obtenemos multiplicando a la resistencia 4. Entonces quedaría así. Y así ya está acomodado. Entonces ahora sí ponemos nuestros valores y nos quedaría lo siguiente. Entonces esta va a ser nuestra ecuación número 1 de la malla número 2. Pero como tenemos otra malla, que es la malla número 2, que es la malla, perdón, la 3, podemos obtener otra ecuación. Entonces para la malla 3 otra vez hay que hacer lo mismo. En este caso vemos la fuente y está entrando hacia acá, entonces es positivo, porque el signo lo marca esta fuente. Entonces es más voltaje 1, aquí es menos voltaje en la resistencia 3, luego acá menos voltaje en la resistencia 2, menos voltaje en la resistencia 4. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación y otra vez volvemos a hacer el mismo análisis de lo de arriba. En este caso, en la resistencia 3 únicamente pasa la corriente I3, entonces en la corriente 3 nada más estaría multiplicando a la resistencia 3. Y para la resistencia 2 estaría multiplicando tanto a la corriente I3 y a la corriente I1. En este caso I3 es positiva y como I1 va en sentido contrario se pone negativa, que es lo que tenemos aquí. Y luego para la corriente 4 es positiva I3 y como I2 va en el mismo sentido, nuevamente se pone positiva y nos queda lo de acá. Aquí simplemente pasamos el voltaje en la fuente del otro lado como negativo y nos queda lo siguiente. Otra vez aquí factorizamos términos en común de I y nos queda la siguiente expresión. Y ahora sí ponemos nuestros valores de resistencias y nos quedaría la segunda ecuación. Entonces aquí observamos que en la primera ecuación tenemos dos incógnitas y en la de abajo también tenemos dos. Entonces ya podemos resolver nuestro circuito, nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, podemos utilizar cualquier método. En este caso, yo utilizaré Kramer. Ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Para utilizar Kramer, lo que hay que hacer es sacar dos determinantes y dividirlas. En este caso, la determinante de arriba va a estar dada por la incógnita que queremos determinar. En este caso queremos sacar I2, entonces donde aparezca la corriente 2 en la columna tenemos que poner nuestros valores que están como términos independientes. En este caso 30 y menos 25. Lo ponemos en esta columna y en la columna que aparece I3 lo dejamos igual y nos quedaría así. Y lo dividimos sobre la determinante de los coeficientes que están aquí. En este caso el menos 50, menos 15 y menos 45. Y nos queda lo de acá. Y aquí ya nada más hay que hacer términos cruzados. Multiplicamos 30 por menos 45 menos 1350 menos de la fórmula por menos, otra vez menos, 25 por 15, 375. Y abajo hacemos lo mismo, menos 50 por menos 45, 2250 positivo, menos de la fórmula, luego menos por menos, otra vez menos, 15 por 15, 225. Y reducimos esto y nos queda una corriente I2 de menos 851.85 mA. Y para la corriente 2, ya sea que lo despejemos I3 de acá arriba y lo sustituimos, o otra vez aplicamos Kramer. En este caso yo lo hice otra vez y me quedó 839.5 mA positivo. Entonces, como desde un principio ya encontramos I1, ya tenemos nuestras tres corrientes. Ahora lo que falta es asignar la verdadera dirección de la corriente en cada resistencia, además de su polaridad y de calcular la diferencia de voltaje en cada resistencia.
Entonces lo primero que hay que observar es que como la corriente I2 nos quedó negativa, nosotros vamos a decir que la corriente que planteemos desde un inicio en I2 realmente va en el sentido contrario. Entonces hay que girarla para marcar nuestra polaridad. Entonces ya giramos nuestra corriente de malla y esta ya sería nuestra corriente verdadera. Entonces ahora para determinar cuál es la corriente que pasa por cada resistencia, primero analizamos las resistencias en las que solamente pasa una corriente, como I3, R6 y R1. En este caso, automáticamente la corriente de malla se vuelve su corriente. En el caso de la resistencia 3, la corriente I3 es la misma. Entonces ya tenemos nuestro valor de estas tres resistencias en corriente. Ahora podemos calcular el voltaje de esas resistencias gracias a la ley de Ohm, que es resistencia por corriente. Entonces así determinamos nuestros voltajes y nos quedarían los siguientes: 10 volts para R1, 8.39 para R3 y 4.25 para R6. Ahora lo que hay que hacer es pasar a determinar la corriente de las resistencias en las que pasan dos mallas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer mediante valores absolutos. Es decir, no nos vamos a fijar en si la corriente entra o sale. Simplemente si aplicamos valor absoluto a todo, al final nos va a quedar la corriente. Entonces vamos a hacer el ejemplo para la corriente 5. Para la corriente 5 están dos mallas. Entonces lo que hay que hacer es tomar cualquiera de esas corrientes. En este caso yo tomo por ejemplo I1. Su valor es 1 positivo. En este caso yo le aplico valor absoluto, aunque sea positivo. Y luego le resto. Este menos siempre va a ir. Y luego, ¿qué le voy a restar? La otra corriente. En este caso I2. I2 era menos 1725 sobre 2025 en valor absoluto. Entonces se volvería positivo. Y entonces al restar 1 menos este valor en positivo, nos daría 148.14 miliamperes. En el caso de que nos diera negativo esto, que puede ser si elegimos la otra corriente, para eso es el valor absoluto que ponemos en general. Eso nos lo pasaría a positivo. Entonces, si aplicamos esto, no tenemos que fijarnos tanto en qué sentido van. Y así lo hacemos para las resistencias en las que pasen dos corrientes de malla. En este caso, para la corriente en la resistencia 2 nos quedaría de 160.49, incluyendo que estarían actuando en la corriente 3 y la corriente 1. Y para la corriente en la resistencia 4 nos daría de 12.34 miliamperes. Entonces, ya teniendo nuestras corrientes en cada resistencia, podemos determinar la dirección en la que va la corriente en cada resistencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pero antes calculamos el voltaje de cada resistencia. Nuevamente con la ley de Ohm ya tenemos nuestra corriente y la resistencia ya nos la da el problema. Entonces, ahora sí hay que asignar la dirección de la corriente real. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para el caso en el que pase la corriente de malla en una resistencia, automáticamente esa es su dirección. Esto aplica para la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 5. En este caso las direcciones irían así. En este caso para I1 va hacia la izquierda porque va la de malla, la resistencia 3 va hacia la izquierda y para la resistencia 6 va hacia abajo. Y en las resistencias en las que pasan dos mallas, lo que hay que hacer es tomar la que esté de mayor magnitud. Entonces, hacia ese sentido es la corriente total. En este caso, para R5, nosotros observamos que la corriente 1 es de 1 ampere. Y para la corriente 2 en magnitud es de 1725 sobre 2025. Entonces, ¿cuál es mayor de estos? Obviamente el de 1 ampere. Entonces tomamos la dirección de la corriente de malla 1. Entonces, para la resistencia 5, la corriente realmente iría hacia la derecha. Y lo mismo hacemos para la resistencia 2 y para la resistencia 4. Aquí para la fuente de voltaje únicamente respetamos lo que es la dirección de malla, y para la fuente de corriente ya la corriente la da y obviamente se rige por lo que es la corriente de malla. Y ya nada más aquí agrupamos nuestros datos en una tablita para tenerlos todos ordenados y pues así se resuelve este ejercicio.